Nos encontramos hoy en otro programa de el Club de los Poetas Muertos y tenemos una grandísima profesional que realiza un maravilloso trabajo. Ella se llama Fernanda Rodríguez. Para mí es un auténtico placer contar con ella. Fernanda, muchísimas gracias por hacer un hueco en tu agenda para dedicárnosla a nosotros, al Club de los Poetas Muertos. Gracias, Antonio, a ti por la invitación. Bueno, vamos a dar paso a que la gente te conozca un poquito. Y de Fernanda, tenemos que decir que, bueno, tiene la licenciatura en fonoaudiología, con distinción máxima por la Universidad Viña del Mar, Valparaíso, Chile. Desde el 2009 hasta enero del 2014. Su postítulo de especialización en fonoaudiología, con la mención de neurorehabilitación infantil y adulta, por la Universidad Católica de Temuco, en 2018. Es diplomada en trastornos de la deglución, habla, lenguaje y neurorehabilitación en adultos por la Universidad Católica de Temuco desde 2015-2016. Diplomada en trastornos de la deglución, habla, lenguaje y neurorehabilitación infantil por la misma universidad 2017-2018 y también diplomada en relaciones laborales y diálogo social por la Universidad SEC del 24 de junio al 31 de agosto del 2021. Por tanto, la especialización en fonoaudiología, cuya mención era en neurorehabilitación infantil y adulta, por la Universidad Católica de Temuco, 2018. Tenemos que decir que es supervisora de práctica profesional por la Universidad de Antofagasta, profesional responsable de evaluar y guiar procesos prácticos de alumnos de quinto año de carrera de fonoaudiología por dicha universidad, en el ámbito de la rehabilitación pediátrica en Asonipac, adulta y geriátrica en Hospital Regional de Antofagasta desde el 26 de marzo del 2018 a la fecha. Trabaja en el Centro Oncológico Norte desde el 1 de mayo de 2019 a la fecha. Es una profesional responsable de realizar prehabilitación, evaluación, diagnóstica y rehabilitación a pacientes que presentan trastornos de la comunicación y o alimentación secundarios a patología o tratamiento oncológico, principalmente asociado a cáncer de cabeza y cuello y o cuidados paliativos. Entre su inmenso y grandes cursos, porque tiene muchísimo, he de decir que, bueno, ha hecho cursos de lenguaje de señas, ha hecho cursos internacionales de fonoaudiología y estética, hizo un curso del método Therapy Taping para fonoaudiólogos, ha hecho un curso de rehabilitación transdisciplinaria en paciente clínico, cursos de actualización en intervención de trastornos de la deglución, curso de rehabilitación oncológica en adultos, curso de terapia auditivo-verbal, o lo que es lo mismo TAV, curso de ventilación mecánica para fonoaudiólogos, un curso de actualización en el cáncer de mama,
curso internacional de audiología y de rehabilitación, bases teóricas y clínicas para el tratamiento integral, un curso de electroestimulación funcional para el tratamiento de la disfagia orofaringea. Ha asistido, creo que ha asistido, ¿no, Fernanda? A una tercera jornada para equipos paliativas Sí. por cáncer en adultos y niños de la región de Antofagasta, manejo fonoaudiológico del paciente traqueostomizado, un curso manejo transmultidisciplinario de la nutrición en pacientes oncológicos. Ha ido a la 5ª jornada regional de patología oral y primer encuentro multidisciplinario de cáncer oral del norte, curso de oncología, curso de rehabilitación oncológica para adultos, curso de actualización en rehabilitación de la deglución y reanimación cardiopulmonar básica. Como expositora, hay que decir que ha sido expositora invitada en asignatura Introducción a la fonoaudiología. Fue invitada por la Universidad de Antofagasta a exponer sobre el rol del fonoaudiólogo en salud, mayo 2017-2018. Ha sido expositora en la jornada de actualización e intervención fonoaudiológica en pacientes adultos, invitada por la misma universidad a exponer sobre el estado actual de la intervención fonoaudiológica en la segunda región, noviembre de 2017, expositora en la jornada Prevención y Rehabilitación Oncológica del Centro Asistencial Norte, invitada por el Centro Asistencia Norte y el Centro Oncológico Norte a exponer sobre la prevención y rehabilitación del paciente con cáncer de cabeza y cuello, bajo la mirada del fonoaudiólogo, en noviembre de 2018. Otra exposición a la que he asistido como expositora en la jornada Manejo multidisciplinario de la nutrición en paciente oncológico, invitada por la unidad de nutrición a exponer sobre el tema disfagia en el paciente oncológico con cáncer de cabeza y cuello, en agosto de 2019. Y la última ha sido en el tercer encuentro de la Sociedad Internacional de Uso de Equipos en Fonoaudiología, que ha sido invitada por la SIFO para exponer sobre el tema efectos de la fotobiomodulación en la mucositis oral, comparando la evidencia con la experiencia del Centro Oncológico del Norte, en agosto de 2021. Fernanda, no se puede decir que no esté formada, actualizada y haya sido participativa en un montón de eventos. No se puede negar. Vamos. Así que nada, vamos a empezar con la entrevista, pero vamos, como decimos aquí en España, chapo, porque se nota que tiene una formación como poco profesional, la verdad. Gracias. Lo primero que me gustaría decirte o preguntarte en este caso es qué es la fonoaudiología, si nos pudiera resumir qué es la fonoaudiología en pocas palabras. Bueno, como su nombre lo dice, la fonoaudiología es la fonoaudiología, o sea, el estudio de la fonación, la comunicación y la audición.
en relación a la comunicación tenemos varias aristas y por lo tanto, en resumidas cuentas, eso sería la fonoaudiología. ¿Sí? El estudio de la fonación, la comunicación y la audición que tienen relación a lo largo del ciclo vital de las personas. ¿Qué te llevó concretamente a querer ser fonoaudiólogo? No, audiólogo. Bueno, cuando yo estaba en cuarto medio aproximadamente, primero yo quería ser kinesióloga. ¿Ya? Siempre me gustó la rehabilitación, eh, pero después fui a un centro por el colegio donde se veían niños con parálisis cerebral. Y ahí en ese centro había un fonoaudiólogo y ahí conocí la fonoaudiología. Él me enseñó lo que hacía y lo encontré súper interesante. A pesar de que yo hace muchos años que no me dedico a la parte infantil, sino que yo solamente veo adultos, pero fue como la primera mirada que vi de un fonoaudiólogo. Y fue ahí donde yo decidí estudiar fonoaudiología por este centro. Claro, porque tú por una parte te enfocaste a la parte infantil, ¿no? Y por otra, has tocado los dos puntos, tanto infantil como adulto en principio. Sí, yo he trabajado tanto con niños como con adultos, en la parte de neonatología, adolescentes, o sea, con un montón de población. Geriátrica también, por sobre todo, pero dentro de todo, siempre me enfoqué al área adulto. Sí, siempre me llamó más la atención. Luego, estudiando la fonoaudiología, me di cuenta que ese era como el camino. Me gustaba, sobre todo el ámbito de la deglución, que me fascina. Y, y la parte oncológica, ¿por qué concretamente la parte oncológica? Bueno, ahí Concretamente, es una historia un poquito más larga. La verdad es que fue casi como que llegué a este mundo de la oncología. Yo trabajaba en el Centro Asistencial Norte, donde trabajamos con pacientes neurológicos, ¿ya? Ahí nosotros hacíamos la rehabilitación, pero este centro que se llamaba Centro Asistencial Norte generó una fusión con el Centro Oncológico de Antofagasta. Se fusionaron ambos centros, ¿ya? Y se formó el Centro Oncológico del Norte. Entonces, nosotros una vez que estábamos viendo a los pacientes neurológicos, estos pacientes fueron derivados al Hospital Regional de Antofagasta. O sea, ya no los teníamos que tomar nosotros y en la marcha nos dijeron que todo esto se iba a reestructurar y que iba a ser un centro oncológico y por lo tanto teníamos que formarnos porque íbamos a empezar a ver pacientes oncológicos. La verdad es que mi formación es, como tú mismo lo dijiste, ¿cierto? Es netamente neurológica. sí. Todas mis especialidades son de la parte neurológica que me han servido mucho para el trabajo con pacientes oncológicos, sobre todo para el paciente que tiene tumores cerebrales, glioblastomas, ¿ya? Todo este tipo de tumores cerebrales, mi formación me ha servido mucho. Pero había muchos aspectos del área oncológica que yo no obviamente desconocía. Entonces, sobre la marcha también me tuve que ir formando para entregar la mejor atención posible a los pacientes. O sea, ya llevo bastante tiempo, llevo aproximadamente, bueno, no tanto tiempo, pero llevo como más o menos 6 años trabajando con pacientes oncológicos y también neurológicos, pero pacientes neurooncológicos. ¿Ya? Y de esta forma me tuve que formar, no como que yo decidiera, voy a ver Sí, pacientes sí, sí, oncológicos. claro. Esa es Eh, la historia. sí, sí. ¿Nos podrías contar alguna anécdota que, que te haya ocurrido cuando trabajabas como fonoaudióloga? Anécdota, Anécdota, algo que te resulte a ti motivador, alguna buena noticia que que digas, mira, por esto es por lo que yo soy fonoaudióloga y me dedico a la oncología.
Bueno, en el ámbito de la oncología, los Sí. primeros pacientes que nosotros vimos, o que yo vi en realidad porque soy la única fonoaudióloga del centro, en un principio era solamente rehabilitación de los pacientes, entonces habían varios pacientes que llegaban con heridas en la boca, como mucositis, y que yo no tenía noción de cómo poder ayudar y cómo poder solucionar esos problemas, sino que yo me enfocaba en que el paciente tuviera una buena deglución, una buena comunicación, pero estas heridas le impedían hacer todo tipo de acto al cual yo estaba acostumbrada a rehabilitar. Entonces fue así como empecé a estudiar sobre el láser terapia, ¿ya? Este láser que lo que hacía en el fondo era recuperar mucho más rápido el tejido y cuando usamos este láser, ¿cierto? Porque fue indicación médica también, tuve que hacer también varias exposiciones para poder dar a conocer este láser que si bien algunos médicos tenían noción de esta información, y ellos fueron los que me dieron el pase para poder usar este láser con los pacientes. Con estos primeros pacientes vimos resultados inmediatos. Entonces, tanto los oncólogos como mi equipo estábamos súper contentos por cómo se llevó a cabo la prevención en ese momento. O sea, nosotros lo utilizamos de forma para rehabilitar, ¿cierto? Pero finalmente lo terminamos instaurando como prevención, como prehabilitación. Y esto para nosotros ha sido súper bueno, súper bueno. Yo no sé si otros centros del país lo utilizan de forma preventiva, ya no tengo noción de eso, pero nosotros lo tenemos instaurado como protocolo, que todos los pacientes con cáncer de cabeza y cuello asisten a fonoaudiología para prevenir las mucositis, que son las inflamaciones de la boca por la radioterapia. Es que si da buen resultado, sería conveniente que se extendiera. De hecho, como hay estudios de la efectividad de este láser, yo me tomé de esos estudios para poder hacer la aplicación con estos pacientes. O sea, yo no creé nada, sino que saqué Sí, la sí. información de la evidencia que había y la utilicé con mis pacientes con buenos resultados. Y no solamente ahora vemos pacientes con cáncer de cabeza y cuello, sino que se ha ido extendiendo a todos los pacientes, o sea, por protocolo preventivo, sí o sí, pacientes de cabeza y cuello. Pero los pacientes que, por ejemplo, por radio o quimioterapia, que tengan otro antecedente oncológico, cáncer de mama, cáncer de próstata, de pulmón, y que generen además estas mucositis, también son derivados a fonoaudiología. Y si presentan patologías como disfagias, disfonías, también son derivados a fonoaudiología. Fernanda, ¿es conocida la labor del fonoaudiólogo en el área oncológica o todavía no se le reconoce la labor que hace? Eh, en algunos centros sí, pero debería ser más reconocida. La verdad es que hay poca información respecto de el rol del fonoaudiólogo, la importancia del fonoaudiólogo en los centros oncológicos, porque además tampoco hay muchos centros oncológicos en el país, al menos en Chile no hay muchos centros oncológicos. Muchas de las unidades de oncología están dentro de los hospitales grandes de nuestro país, pero así como un centro oncológico propiamente tal, son poquitos. Son muy poquitos en mi país. Y la verdad es que los fonoaudiólogos que dan apoyo a las unidades de oncología no se dedican 100% al paciente oncológico. Hacen muchas otras cosas además de ver a los pacientes oncológicos. Por eso todavía como que el fonoaudiólogo no resalta o no se ve el rol netamente de la fonoaudiología en la oncología. En ese área concretamente, área oncológica, no es visible.
Es un área En los joven, por así hospitales decirlo, grandes, ¿no? claro, claro, porque en los hospitales grandes eh, son un par de pacientes que se ven en ese hospital, donde el fonoaudiólogo hace una intervención que es más del ámbito de rehabilitador. Ya, Entonces, todo lo que puede realizar un fonoaudiólogo con los pacientes oncológicos no se logra ver, porque es una unidad pequeña dentro de un establecimiento tan grande. En cambio, en los centros que son netamente centros oncológicos, ahí el fonoaudiólogo se puede mostrar un poquito más, eh, puede hacer diversas actividades, ya sea de la parte preventiva, rehabilitadora, cognitiva. Ahí sí se puede uno desenvolver un poquito más, pero en y cada hay, centro está un claro, fonoaudiólogo. y hay pocas unidades oncológicas. En los centros, o sea, por Sí, ejemplo, hablo de mi establecimiento, que es un centro oncológico. Ese centro tiene diversas unidades, tiene más de 10 unidades, pero todas tienen relación solamente con la oncología. Solo pacientes oncológicos. Excepto medicina física, que es donde yo trabajo, donde yo como fonoaudióloga veo solamente pacientes oncológicos, pero mis compañeros que son kinesiólogos, ellos ven pacientes oncológicos y pacientes traumatológicos por la cantidad de pacientes traumatológicos que hay en la ciudad. Es demasiada la la cantidad de cantidad. pacientes, Claro, claro, entonces tienen que absorber esa carga también. claro. Lo que tú me dices, que no se dedican solamente a lo que es la parte oncológica, sino que también, aparte de todo eso, pues tienen otro tipo de pacientes. En el centro, claro, o sea, Claro, solamente la unidad de medicina física ve traumatológicos, pero todas las otras unidades de nuestro establecimiento ven solamente pacientes oncológicos, ya sea para radioterapia, quimioterapia, los tratamientos de oncología del tumor en sí, o en unidades de cuidados paliativos, la unidad del dolor, ya que son más que nada para pacientes que eh, en el fondo hay que hacerles un acompañamiento, tenemos visitas domiciliarias para los pacientes que están postrados, que también el fonoaudiólogo asiste a las terapias domiciliarias. Eh, no solamente los vemos ahí en el box, sino que también eh, tenemos que salir a hacer visitas. ¿con qué tipo de casos te encuentras normalmente en tu día a día? La mayoría de mis pacientes son pacientes que tienen cáncer de cabeza y cuello. La mayoría de ellos van a tratamiento de radioterapia, ¿ya? Y estos pacientes que van a radioterapia muchas veces van sin lesiones, sin complicaciones del ámbito comunicativo, ¿ya? Entonces, yo tomo a estos pacientes de forma preventiva. Aplicamos este láser, como te comentaba, de forma preventiva para evitar que con el tratamiento oncológico, o sea, con la radioterapia, se genere la mucositis y termine el paciente generando una disfagia, ya esta disfagia que le va a generar pérdida importante de peso y por lo tanto suspensión de sus tratamientos. Ese es mi rol en la mayoría de los pacientes. Pero también mi otra función es con los pacientes en rehabilitación, o sea, pacientes que llegan, por ejemplo, con traqueotomía, que son pacientes con cáncer de laringe. A estos pacientes uno tiene que ver si es factible la comunicación o no. En el caso de ser factible la comunicación, se hace intervención para que el paciente se pueda comunicar. De lo contrario, uno hace intervenciones que son más bien no son de rehabilitación, sino que son de acompañamiento, ¿ya? Y compensatorias. O sea, que en el fondo tengan que usar otro tipo de instrumento como la erigmofonación o la laringe electrónica. Y también en esos casos se enseña al paciente cómo puede hacer una erigmofonación o cómo puede utilizar la laringe electrónica. Y en la parte de rehabilitación, la mayoría de los pacientes, bueno, hay de todo ámbito de pacientes de cabeza y cuello, cáncer
de lengua, de labios, de paladar, maxilofaciales que Olfato. son exacto. Hay un mundo de patologías ahí inmersas. Sí, sí. Eh, claro, sí, hay muchos pacientes, pero no solamente veo cabeza y cuello, como te comentaba igual, también llegan pacientes con cáncer de mama, que por la radiación, ¿cierto? También se inflama la laringe, también quedan con disfonía, también quedan con disfagia, pacientes con cáncer de pulmón, que también presentan las mismas sintomatologías por el alcance de las estructuras. Claro. Entonces, la verdad es que de todos los cánceres que existen, yo creo que veo la mayoría de ellos. Son muy pocos los Sí, sí. que no veo. Me imagino Cáncer que la, de- Me imagino que la parte emocional, cuando te llega un paciente, la parte emocional muchas veces pues hay que trabajarla también. Sí, al principio, como yo veía otro tipo de pacientes, que eran los pacientes más neurológicos, accidentes vasculares, pacientes con TEC, u otras enfermedades degenerativas, era otro tipo de pacientes, que era un paciente, cierto, sano, que quedó en esta condición de la noche a la mañana. Sin embargo, el paciente oncológico es un paciente de mucho cuidado porque tienen información al alcance de la mano, información que puede ser usada también en contra de ellos, porque muchos de ellos se ponen a Claro, investigar y Internet da para todo. ya, Entonces da para información buena y mala. Entonces es un paciente que hay que tratarlo con mucho cuidado, porque es un paciente que sabe que en el fondo su enfermedad puede llegar a un lugar no deseado. Entonces, eso fue lo que más me costó al principio con los pacientes. No formarme para ver cómo hacer la rehabilitación ni nada de eso, sino que la parte emocional. O sea, yo llegaba agotadísima a la casa pensando justamente en la parte emocional del paciente, porque es un paciente que viene con mucho miedo, con muchas preguntas, muchas veces solo. Hay muchos pacientes que vienen acompañados, pero otros pacientes vienen solos. Nosotros tenemos un centro que recibe a la gran mayoría de la zona norte del país. O sea, es el centro de referencia de la macro zona norte de mi país. Por lo tanto, vemos diferentes regiones de nuestro país a estos pacientes. Muchos de ellos van solos y tienen que quedarse en casas de acogida que tiene nuestro servicio de salud, que les entrega todos los recursos, alimentación, les entrega piezas, ¿cierto? Con todo lo que necesitan para acogerlos. Y los llevan, ¿cierto? Al centro a hacer sus tratamientos, después nuevamente a las casas de acogida. Pero durante todo este transcurso de tratamiento, que son generalmente son como 2 meses que están en tratamiento, ellos están solos. Entonces, claramente el acompañamiento que uno le tiene que hacer es súper importante. Y finalmente el paciente termina haciendo un vínculo con el terapeuta generan un apego súper importante. Entonces, para nosotros es importante, si bien generar un vínculo, no podemos tampoco apegarnos tanto a los pacientes, porque si bien muchos de nuestros pacientes eh, terminan sus tratamientos en buenas condiciones, hay un porcentaje muy pequeñito que no termina el tratamiento. ¿Ya? Entonces es fuerte la parte emocional, controlar esta situación de apego con el paciente, porque yo igual soy como muy empática y muy cercana con mis claro. pacientes. ¿Y qué hace en esos casos en los que sabes tú que puede que no haya solución para el paciente y, y él está buscando que haya alguna, es decir, que no quiere afrontar de alguna manera la realidad y tú no sabes, es decir, como que te da, por un lado, él no quiere afrontar la realidad que es muy dura y tú te cuesta coger y decirle, pues tiene mala pinta, como decimos aquí en España.
Claro, o sea, siempre el rol del médico va a ser el de entregar las buenas o malas noticias. Claro, por Nosotros, eso, claro, no, son ellos los que entregan esa información y con esa información los pacientes llegan a la consulta eh, para ver si uno puede hacer algo al respecto. claro, Pero no, yo como fonoaudióloga en el fondo, lo que puedo hacer o lo que hago generalmente es mejorar la calidad de vida del paciente durante todo el proceso que él esté conmigo. Ya, el acompañamiento que les genero les ha servido mucho, los ha ayudado mucho, pero la parte emocional siempre tiene que ser acompañada de psicólogos. Y también tenemos por eso trabajamos con un equipo multidisciplinario, es decir, que porque ujú, esa parte más se dedica a lo que es, los psicólogos son más bien los que se dedican a trabajar eso, ¿no? sí, sí, el psicólogo es el que tiene que dar la contención máxima a nuestros pacientes. Sí, ellos De, son los que dan la contención, pero nosotros generamos este acompañamiento durante toda la estadía en nuestro centro. sí, sí, sí. Bueno, hablando de tratamiento, ¿en qué consistiría la radioterapia? La radioterapia, bueno, como su nombre lo dice, es la terapia por radiación, ¿ya? Los médicos, los radioterapeutas, son los que toman a estos pacientes y porque ellos tienen en radioterapia, tienen un equipo también multidisciplinario donde trabaja el radioterapeuta, trabajan los tecnólogos médicos, los físicos médicos, los TENS, que son los técnicos de enfermería, las enfermeras. Entonces tienen un equipo bien grande, donde se utilizan unas máquinas similares a las de escáner, ¿ya? Que en el fondo emiten radiación y esta radiación es súper focalizada. O sea, se genera un haz de luz que es tan específico que puede lograr penetrar, por supuesto, todo el cuerpo, pero es de forma local. O sea, si un Ajá, paciente tiene un tumor en cierta área, se hace un cálculo bien importante, por eso hay un equipo bien especializado, se hace un cálculo importante para que sea irradiado a tal punto que no genere daño colateral. Sin claro, embargo, todavía genera daño colateral, pero no tanto como años anteriores. O sea, cada vez es más específico y en sí la radioterapia no duele, ¿ya? Pero la acumulación de energía que se genera en el tejido va generando inflamación, irritación y otros efectos secundarios. Pero en sí la radioterapia no duele. claro. Eh, Cuando llega un caso, ¿qué equipo multidisciplinar es el que se pone en contacto, el que mueve para darle solución a un caso que tengáis? O sea, generalmente llegan los casos y el comité de médicos, la junta médica es la que decide cuáles son los tratamientos para ese paciente en particular. Si va a radioterapia, si va a quimioterapia, si hace el tratamiento en conjunto y dependiendo del tratamiento médico, es la derivación hacia las subespecialidades médicas, fonoaudiología, Ajá. kinesiología, psicólogo, dentista, nutricionista, etcétera. Sí, que todo va a depender del tratamiento con el que venga la persona. Exacto. Si es un tratamiento que es más bien rehabilitador o es un tratamiento que sea paliativo, ¿ya? Porque tenemos pacientes que en el fondo vienen con un cáncer muy avanzado y que su tratamiento va a ser solamente paliativo, ¿ya? Para que esta enfermedad no avance de forma tan rápida Claro, o para disminuir un poquito el dolor o en el fondo para que la vida que tiene, lo que queda, sea un poquito más llevadera. ya. ¿Y qué pauta podrías darnos de prevención eh,
antes de que suceda alguno de que avance en alguno de estos casos. O sea, en mi rol como Sí, fonoaudióloga, como fue un audio. claro, la prevención vendría más por el tema de hacerse una autoevaluación, ¿ya? Para evitar, más que nada, los tumores que son visibles, porque hay algunos tipos de cáncer que efectivamente uno no logra ver y no tienen sintomatología hasta que los resultados empiezan a salir mal o uno se siente mal por alguna causa, donde se empieza a hacer estudios de alguna dolencia o malestar que uno tiene y finalmente uno descubre que tiene un cáncer por un hallazgo, ¿ya? Pero eso es muy difícil de poder prevenir. Sin embargo, hay formas de prevenir, por ejemplo, los cánceres orales, ya que es haciéndose un autoexamen. El autoexamen tiene que ser tanto palpado como visual. O sea, uno tiene que tocar el labio, uno tiene que revisar cómo están los labios, superior, inferior, revisar cómo está la lengua, las mejillas, porque muchas veces uno no siente, pero sí hay cosas. O sea, uno tiene que ir tocando. Si tenemos lesiones que son con protuberancia y que puede uno sentir o no sentir dolor, pero que estas lesiones duran más de 3 semanas, entonces uno tiene que ir al odontólogo para que revisen cierto estas lesiones y puedan hacer una biopsia de esa lesión. Pero es importante que uno se pueda hacer revisiones constantes, tanto de boca como de cuello. Hay que palpar siempre el cuello para ver que no haya ningún tipo de inflamación, ¿ya? Es normal que, por ejemplo, con un resfrío, a uno se inflama un ganglio, que dure un par de días inflamado, pero que después eso va a pasar. 1 o 2 semanas puede estar un ganglio inflamado, pero superior a eso siempre hay que hacer un control y chequeo médico para evitar, en el fondo, que esto se salga de control. Y hablando un poquito más de ti, porque lo que sí has dejado constatado es que eres una grandísima profesional, que te gusta y apasionas tu trabajo. Eso se ha visto claro, que además te has formado muy bien y porque tenías muy claro lo que querías hacer y lo desempeñas muy bien. Pero hablando un poquito más de ti como persona, me gustaría preguntarte por los próximos objetivos que tienes en mente cumplir. Yo en este momento cumplo 2 roles. Uno es ser fonoaudióloga y mi otro rol es que soy dirigente gremial. ¿Ya? Yo soy presidenta de la Federación de Profesionales, ¿ya? De la Asociación de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud. Yo soy la presidenta de la base del centro oncológico. Nosotros como gremio estamos en diferentes bases a nivel nacional. eh, y bueno, dentro de mi establecimiento yo cumplo ese rol. Entonces, en este momento tengo como estos dos objetivos entre que estoy cumpliendo mi rol como fonoaudióloga con el objetivo siempre de ir mejorando las atenciones, siempre buscando nuevas actividades para hacer con los pacientes. Mi meta ahora en fonoaudiología es abarcar un poquito más a los pacientes que están en quimioterapia porque ya en radioterapia tenemos como establecido todo este protocolo que funciona súper bien. Sin embargo, en quimioterapia todavía falta un poquito más de información, falta meterme un poquito más en el ámbito más cognitivo, porque la quimioterapia también genera mucho daño cognitivo. Entonces, esa es una de mis metas en la fonoaudiología. Y en relación al ámbito gremial, estoy recién como empezando a hacer, bueno, llevo 3 periodos de dirigente, pero, y este es mi primer año como presidenta, así que también es una nueva etapa que estoy incursionando ahí. Así que con esos dos objetivos en la parte laboral.
Pues mira, me gustaría preguntarte qué es, qué es mejor. Mm, Te lo digo como inexperto. Una pregunta que me gustaría hacerte. ¿La radioterapia o la quimioterapia? Es decir, si nos tienen que poner un tratamiento, ¿cuál de las dos, digamos, no hace tanto daño? ¿Cuál tiene menos efectos secundarios? Sí, sí. La radioterapia, de todas maneras. La radioterapia es un tratamiento súper focalizado que tiene muchos efectos, mucho menos efectos secundarios. En cambio, la quimioterapia es un tratamiento sistémico que abarca todo el cuerpo. Por lo tanto, es un tratamiento más agresivo, pero que también tiene un montón de beneficios porque si bien la radioterapia es focalizada, tenemos que estar seguros de que solamente la lesión o el tumor está en ese sector y no se ha diseminado. Porque si está ya diseminado, aunque sea muy pequeño, la radioterapia no va a ser el tratamiento elite, sino que la quimioterapia, porque es más sistémico, abarca más áreas. ¿Sí? Entonces, por eso, en el fondo, el equipo multidisciplinario tiene que decidir cuál va a ser el mejor ¿Cuál va a tratamiento. ser? Pero por efectos, claro, pero por efectos secundarios es mejor la radioterapia. Claro. Pues quiero darte las gracias, Fernanda, porque bueno, ha sido un lujo y un verdadero placer contar contigo en este programa y sobre todo porque, bueno, hayas dedicado un poquito de tu tiempo para atendernos. La verdad es que te lo tengo que agradecer a nivel particular y a nivel del programa, que una grandísima profesional como tú, y bueno, como tantos otros grandes profesionales que han pasado por aquí, por este programa, mmm, hayáis querido participar en la mejora del mismo y darte las gracias por todo. Gracias a ti por la invitación. Así que fue muy entretenida la conversación previa también. Así que muy agradecida de esta invitación. Muchísimas gracias por todo. De nada.